Buen día compañeros, siguiendo los lineamientos de la guía de actividades voy a proceder a explicar cómo realicé los dos radioenlaces propuestos en la guía de actividades del curso. Opté por utilizar la aplicación Radio Mobile en línea que podemos encontrar en la página cplus.org. Ingresamos a la opción Radio Mobile Online y con una cuenta previamente configurada podemos acceder a la interfaz web de la aplicación. En la parte izquierda podemos observar todas las opciones de configuración, de ubicación, para simulación del enlace, cobertura del enlace y los tipos de antena. El tipo de antena que utilizamos fue una tipo parabólica, ya que nos ofrece muchas ventajas, como por ejemplo la potencia que transmite la concentra en un haz de señal muy pequeño, lo cual permite alcanzar largas distancias, que es muy ideal para el caso de estudio propuesto, que fueron distancias muy relevantes de unos 42 y 47 kilómetros aproximadamente. Lo primero que ingresamos son las ubicaciones de cada uno de los puntos del radioenlace. En este caso, pues ya previamente se ingresaron cada una de las coordenadas de las zonas mineras y la red de comunicaciones. Como podemos observar aquí, podemos encontrar las coordenadas en un formato grado decimal o un formato grado minutos y segundos para cada una de las zonas. Para desarrollar la simulación como tal, ingresamos los parámetros del radioenlace como frecuencia, potencia y ganancia. En nuestro caso, en todos los puntos básicamente va a ser la misma configuración, una misma frecuencia de operación, una potencia de transmisión de 34.7 dBm, ganancia de antenas de 34 dBi para la otra transmisor y receptor, una pérdida en la línea de 0.3 decibeles en el lado transmisor y receptor y una altura de torres de aproximadamente 25 metros. Para la red de comunicaciones 1, una altura de 25 metros de la torre. Para la zona minera 1, unos 25 metros. Podemos renombrar la zona minera, el radioenlace. Ingresamos la frecuencia de operación, pero en vatios. 34.7 dBm corresponden a 3 vatios aproximadamente. Una pérdida en la línea de transmisión de 0.3. Ganancia de antena de 34 dBi. Ganancia de antena en la parte receptora de 34 dBi. Pérdida en la línea de recepción de 0.3. Una disponibilidad del 99.9%. Recordemos que la información que se va a transmitir es de vital importancia para la multinacional. Enviamos la información al simulador y esta se toma un pequeño tiempo para mostrarnos los resultados. Ok, aquí podemos observar entonces el perfil de elevación y la línea del radioenlace. Podemos observar también un cálculo gráfico de la zona de Fresnel. En la parte inferior podemos observar toda la información que ingresamos de configuración, coordenadas, potencias, pérdidas, y el simulador nos ofrece un cálculo en la simulación de pérdidas en el espacio libre, pérdidas por obstrucción y una pérdida estadística. Nos ofrece también la suma de todas estas pérdidas. En señal recibida, el simulador nos calcula que aproximadamente los niveles de señal para la zona minera 1 van a ser de menos 76.29. Procedemos entonces a añadir esta simulación en mis enlaces. Para la zona minera 2, básicamente son los mismos parámetros. Para la red de comunicaciones, una altura de 25 metros. Para la zona minera 2, 25 metros. Podemos renombrar nuevamente el radioenlace. Una frecuencia de operación de 3500 MHz. Una potencia en vatios de 3 vatios. Una pérdida en la línea de transmisión de 0.3. Ganancia de antena transmisora. Ganancia de antena receptora. Pérdida en la línea receptora 0.3. Y una disponibilidad del 99.9%. Enviamos la información al simulador y de nuevo nos muestra los resultados para la simulación de la zona minera 1.
la línea del reoenlace con un cálculo, en este caso gráfico, de lo que es la zona de Fresnel. Nuevamente abajo podemos observar toda la información que ingresamos de las coordenadas de los sitios, toda la información de potencia, y nos ofrecen nuevamente cálculo de pérdidas y unos niveles de señal recibidos de menos 76.95 dBm para la zona minera 2, aproximadamente igual para los resultados que nos dio la zona minera 1. Para el cálculo teórico, pues en el caso específico de la zona de Fresnel, procedimos a utilizar la ecuación 17.32 por la raíz de la distancia sobre 4 veces la frecuencia. Como podemos observar aquí, para la zona minera 1, con una distancia de 42 km y una frecuencia de 3.5 GHz, nos dio como resultado una zona minera con un radio de 17.94 metros. Recordemos que la primera zona de Fresnel deberá estar desalojada un 60% para asegurar una adecuada transmisión de la señal hasta el receptor. Para la zona minera 2 se calculó un radio de aproximadamente 19.039 metros. Nuevamente casi igual que la zona minera 1. Para el cálculo teórico de la recepción de la señal, primero que todo determinamos teóricamente la pérdida en el espacio libre con la fórmula 20 logaritmo de la distancia más 20 logaritmo de la frecuencia más una constante. Esta constante depende de las unidades con que se ofrezca el valor de la distancia y la frecuencia. En nuestro caso, pues la constante es de 92.4, ya que la distancia está dada en kilómetros y la frecuencia en GHz. Para la zona minera 1 se calculó que la pérdida en el espacio libre era de 136.46 decibeles y para la zona minera 2 de 137.44 decibeles. Una vez calculado la pérdida en el espacio libre para cada una de las zonas mineras, pues se procede a utilizar la fórmula para el presupuesto de potencia y determinar el nivel de señal teórico que va a tener el receptor. En esta tabla podemos resumir lo que es cada una de las variables que están implicadas en la fórmula: potencia de transmisión, pérdida en el cable, ganancia de la antena, pérdida en el espacio libre que acabamos de calcular arriba, ganancia de la antena y pérdida en el cable del receptor, que ya previamente sabemos cuáles son. Entonces, el presupuesto de potencia para la zona minera 1 es de menos 34.29. Recordemos que como utilizamos unidades logarítmicas, el cálculo de este presupuesto de potencias pues se reduce a simples sumas y restas de las potencias y ganancias y pérdidas. Entonces, para la zona minera 1 nos dio como resultado unos niveles de señal de menos 34.29 decibeles, y para la zona minera 2, aplicando la misma fórmula, nos dio unos resultados de menos 35.27. Hay una diferencia amplia entre este cálculo teórico y la simulación. Esto se debe a que el simulador tiene en cuenta una pérdida que no se tuvo en cuenta en el cálculo teórico, que es la pérdida estadística, que fueron 42.03 decibeles. Si a menos 34.29 se le suma la pérdida estadística, nos daría un aproximado de lo que nos ofreció el simulador. Esto es todo, compañeros, muchas gracias.